Es ostensible y lamentable a la vez. Resulta hablar de una escalada de violencia en los últimos días. El asalto a la reconocida comunicadora María Cela Álvarez junto a su hija, pero también está el caso de un hombre que luego de haber estado preso por más de 20 años en Estados Unidos por un crimen que no cometió y tras ser indemnizado por esa nación, fue asesinado en Las Caobas, en un hecho que alegadamente se fraguó desde la cárcel de La Victoria, pero también los horrendos crímenes del vigilante de una tabacalera que asesinó a 3 compañeros de trabajo, entre ellos un agrónomo nicaragüense. ¿Se puede hablar de una correlación entre la ola de violencia y la pandemia? ¿Hay un recrudecimiento de este tipo de actos? ¿Cómo influye el encierro en exacerbarlos? ¿En qué medida ha funcionado a nivel epidemiológico la restricción de las libertades públicas para frenar la pandemia? Pandemia y violencia es el tema que vamos a tratar con el doctor, experto en neurociencia y amigo de este espacio, Mario Sánchez. Hola Mario, bienvenido. ¿Cómo está, mi querido? Honra. Bien, aplausos para Mario. Gracias, querido, gracias. Mire, a propósito de lo que comentaba Miralba, acaba la Policía Nacional de publicar la foto del atracador de María Cela Álvarez, su hija, y también el mismo atracador de Tuto Guerrero, un joven productor, más tarde. Un tiempo más tarde, qué casualidad, 2 gente mezclado. Ese muchacho salió a la calle, pero a jugar, a trabajar, porque era robarse todo. Es el encierro en que está, es la desesperación. Se justifica eso. Usted fíjese que lo interesante, tal vez lo más interesante de la charla a lo largo, cuando toquemos las distintas cosas, es cómo empezamos con un fenómeno donde pensamos que la gente tendría que haber tenido miedo de la enfermedad y que lo que estamos viendo hoy son las consecuencias de las decisiones funcionariales que se han tomado a través del mundo acerca de cómo contener de alguna manera la propagación del virus y cómo la gente, cómo distintas cosas van escalando. Usted tiene, por ejemplo, en este muchacho, como usted lo dice, usted ya lo entendió, ese hombre salió en una desesperación absoluta y total de su casa a ver cómo encontraba cuarto, porque hay mucha gente que ya no tiene acceso ni siquiera a la ayuda de más nada y que se acabaron de todo tipo de solicitaciones y que efectivamente la prostitución va a subir y subió seguramente altísimamente y de la misma manera el crimen desorganizado subió de la misma manera. También subió, y lo vemos en el caso de este señor que había cobrado unos 14 millones de dólares y que vino a la República, que era un dominicano que vivía en Estados Unidos, que había sido condenado, que andaba con los cuartos mostrándolos y que se encuentra haciéndose asesinar en un crimen comanditado desde La Victoria, o sea que hay también un mini crimen organizado que también está funcionando. Está sufriendo mucho en el mundo el narcotráfico, no hay aviones. Hay un problema con el tema de entonces no pueden hacer entrar ni salir nada de ningún lado. Está sufriendo muchísimo el lavado de dinero. No se puede pasar dinero de otra manera que por las cuentas bancarias. Están supervisando todo tipo de transferencias de $2.000, de $5.000, de $4.000. Usted recibe del banco cualquier tipo de pregunta por transferencias que parecen mínimas. Entonces, hay una situación nacional e internacional donde efectivamente el cierre total de fronteras y el cierre de ciudades y el cierre de países provocó al principio una pequeña primera ola y produce ahora otro tipo de olas que efectivamente empiezan a hacer. Esta señora se hace atacar por este hombre únicamente porque el tipo está desesperado y en el medio de todo eso se exacerba también lo que ya existía. Es lo que aparece en los estudios que se fueron haciendo. Desgraciadamente en el país ya es un poco habitual, pero no tenemos mucha información precisa de lo que se va dando. Pero si usted, por ejemplo, va a buscar a Francia, que los tipos están siguiendo muy milimétricamente cuál es la evolución. Francia tuvo, ¿se acuerda usted? Tuvo un momento de cierre, encerraron a la gente y luego los dejaron. Cuando los dejan salir, las consultas médicas que aparecen, ¿se acuerda? Todos los hospitales cerrados, la gente no quería ni siquiera ir a los hospitales a consultar por miedo de contagiarse, no iban a consultar por nada. Sin embargo, en medicina general, en la ciudad, lo que sube son las consultas por insomnio, por ansiedad.
y todas ligadas, muy estrictamente ligadas, no a la enfermedad, no al miedo de la enfermedad, sino a cómo encontrar recursos, cómo hacer con el hacinamiento familiar, del domiciliar, la gente que vivía en espacios demasiado pequeños y que no tenía cómo vivir, y gente que se inquietaba sobre la situación financiera que podía tener luego. Entonces, hay una sobrereacción muy importante. Hay evidentemente, en términos de pandemia, en tanto que tal vez la gente más tocada, más herida por la existencia de la enfermedad en tanto que tal, es la gente adulta, la gente que más sufrió al inicio. ¿Se acuerdan que había esta separación de la gente con respecto a todo el resto de la población? El aislamiento, sí. El miedo a ser el objeto político de la amenaza. Como decía una vez un psicoanalista imberbe y arrogante francés, le dijo a un cantante que se llamaba Manu Chao, que tenía SIDA, lo invitaron a una cosa de televisión y el tipo le decía, el psicoanalista le dice, bueno, pero podemos salir los dos aquí de este estudio de televisión y camión y yo me muero antes que usted. Usted tiene SIDA, yo no lo tengo, pero yo me muero antes que usted. Y este Manu Chao, que era brillante, le contestó, sí, sabe, la diferencia es que yo conozco el número de la placa de inmatriculación del camión que me va a pasar por el usted no. Entonces, claro. Entonces, lo que le pasó a esta gente adulta es que se encontró efectivamente siendo el objeto principal de lo que podía ser el sujeto más atacado por este virus y más mortalmente. Y encima de eso aislado, y encima de eso abandonado por los suyos necesariamente, no porque lo hayan abandonado, sino porque no podían acercarse a él. Eso ha sido el caso, y yo creo que en ese punto de lo que estamos hablando y de lo que se habló de alguna manera este fin de semana en el país, estas últimas semanas, cuando la gente dice, y yo lo nombré hace un tiempo, cuando la gente empieza a decir basta al tema de estar encerrado, basta el encierro, es que efectivamente las medidas, y que aquí son muy leves, hay que decirlo, lo que el país vivió comparado con otros lugares, comparado con Francia, comparado con Suiza, comparado con Italia, comparado con España, comparado con la Argentina, lo que se vivió aquí fue extremadamente light, fue muy liviano. Sí. Aquí nunca se dejó de salir. Yo estuve trabajando desde que empezó la pandemia hasta hoy, salí en cada momento, no se podía salir efectivamente de noche, pero se podía salir, cada día se pudo salir, la gente salía o no salía por responsabilidad propia, hubo esta campaña de quédate en casa, pero por fuera de eso, usted tiene países como la Argentina, por ejemplo, y la gente de Fungló que trabaja sobre el tema de la violencia femenina, de la cual podemos también decir una palabra, se equivocan. En Argentina tienen la cuarentena más larga del mundo. Están en 6 meses de cuarentena actualmente. No han salido todavía. Van saliendo muy parcialmente. Buenos Aires sale. Hay gente que se ha quedado, por ejemplo, en la Argentina, por decisiones de funcionarios, sin ver a su hija que estaba muriendo. Un hombre que había atravesado la Argentina entera, había hecho 1000 kilómetros para poder ver a su hija. Por un hisopado que da un resultado no muy claro, lo mandan de vuelta 1000 kilómetros para atrás, escoltado por la policía, para que no, y la hija se muere en la noche. Gente que llegó a ver a su padre y que pierde el padre, la policía habiéndolo parado a 20 cuadras de la puerta del hospital donde el tipo tenía que ir, donde había ido 1000 veces, deciden que ese día no, porque el papel no era, porque... Entonces, este tipo de situación crea y va a crear cada vez más desesperación, primero porque están forzando a la gente a no moverse, y segundo porque hay realidades que efectivamente, como la gente que tiene muy pocos medios, que está muy encerrada, que ya no puede sostener entonces, ¿eso qué hace? Esto, vamos a decir, crea o exacerba. Yo no puedo decir en lo que se fue encontrando que realmente se haya creado. Si usted va a ver caso por caso, inclusive el muchacho que mató a los tres colegas, eso no tiene nada que ver con la pandemia, tiene más bien que ver con el tema del juego, seguramente. Ese hombre tenía deudas muy altas. Dice que debía como 40,000 pesos. Sí, pero el tema es la psicopatología. Usted tiene, en lo que se llama el jugador o el ludópata, usted tiene una persona que tiene en realidad una inestabilidad que se lo puede comparar, para que lo entiendan fácilmente, con el hombre que come en demasía porque es muy ansioso y encuentra un alivio en el hecho de comer. Ahora, en el caso de este señor, de este seguridad, él llegó, él
se encontró, además dice el testimonio que he escuchado, los tres eran amigos, o sea, totalmente amigos. Él lo mata a uno, baja la escalera, mata al otro, y venía uno de frente, un nicaragüense, por cierto, lo mata. Él coge el teléfono, llama a la mujer, sí, y le dice: mira, llama tú a la policía, dile que yo maté a 3 tipos aquí, que vengan para acá a buscarme. Claro, claro. Colgó. Óyeme, no puede ser una persona que esté normal así. Exactamente. Entonces, usted tiene en psiquiatría algo que se llama el crimen inmotivado, y es una cosa muy, muy, muy interesante de estudiar, que estaba muy asociado clásicamente en la psiquiatría francesa. Yo soy muy joven, pero en la primera mitad del siglo XX estaba muy asociado efectivamente en la psiquiatría francesa a el desencadenamiento de la esquizofrenia. Usted tal vez se acuerde, Cavada, no sé si... Ah, seguro. Lo vi en un titular cuando iba cuando era niño, cuando veía los 3 chiflados, veía el tema. Entonces, los 3 chiflados. Entonces digo, porque es con el tema de la esquizofrenia. Entonces, la realidad es que seguramente esto es un crimen inmotivado en el cuadro tal vez de una psicosis, o sea, de una persona que tiene una patología mental, o también puede ser una neurosis, teniendo en cuenta que este hombre se inscribiría donde podemos inscribir mucho a los feminicidas, hombres de una gran ansiedad, hombres que efectivamente tienen con el juego y que pierden realidad de alguna manera y que se meten en deudas que son insostenibles y totalmente locas para ellos, y que dentro de eso, por alguna razón, este hombre efectivamente previene a su jefe diciéndole: yo no quiero ir a trabajar, se lo dice. Sí. Y tenía razón, que no era un buen día para ir a trabajar, tendría que haberse quedado en su casa muy claramente. Y que una vez que llega, efectivamente, el tipo venía ya seguramente, o no, o le aparece cuando se de ahí, y hace un pasaje al acto masivo, y cuando termine, mató a los 3 tipos, se da cuenta y ya me pide efectivamente que lo encierren, y usted ve que ni siquiera se queja y que no está buscando ni cariño ni perdón, simplemente va a asumir sus consecuencias.